vamos a decir. Bueno, Cintia, contanos, hoy tema duelos. Cuando hablamos de duelos tenemos diferentes tipos, desde duelos a fines de vínculos de amistad, de vínculos de pareja, pero también tenemos duelos muy difíciles como son los duelos a las pérdidas, ¿no? A las muertes. Sí, puntualmente esto, uno cuando está en un proceso o etapa de duelo es frente a esto, ¿no? La pérdida significativa de algo o alguien que hace que yo tenga que elaborar y superar esa pérdida. Uno es lo mismo, bueno, perder un trabajo, perder una pareja o perder un ser querido frente a una muerte, y no es lo mismo cuando esta muerte uno ya la viene elaborando con tiempo, por la edad o por alguna enfermedad, a cuando esto irrumpe y es repentina por un accidente o por una muerte, un niño, una niña, un adolescente, una muerte de una persona muy joven con una enfermedad. Esas cosas como que conmueven mucho y son más difíciles de procesar. Claro, el duelo es un proceso, lleva un tiempo, uno lo tiene que ir elaborando, no se da de un día para el otro. Exacto, lleva tiempo y lleva un trabajo interno de superación, porque cuando hablamos de proceso de duelo, pasamos por distintas etapas. El enojo, la angustia, la negación, esto de no poder creerlo, la aceptación y el entendimiento, y todas estas etapas o fases no son lineales, a veces pasan todas juntas en el mismo momento. Entonces, bueno, tolerarlas de la manera más sana posible, ese es como el trabajo de duelo que uno tiene que hacer. Claro, y yo creo que también es una fortaleza importante. O sea, uno yo gracias a Dios todavía no he perdido a nadie de mi familia cercano, pero siempre escucho cuando perdés un hijo no tiene nombre. Esa es la frase que más escuchás siempre cuando hablamos de duelo. Claro, perdés tu marido, sos viuda, perdés tu padre, sos huérfano, perdés tu hijo, no tiene nombre. Claro, es eso. Sí, son dolores tremendos para la persona y uno aprende a vivir con ese dolor. El dolor, aparte cuando el duelo te duele físico, la angustia es física, te duele el cuerpo, el alma, y aprendemos a vivir con eso. Con respecto a esto, ¿tiene algún tiempo el duelo? Digo, hay personas que por ahí tardan quizá un año, hay otras que tardan 5, hay otras que tardan 10 y hay otros que están toda la vida, ¿no? Y sobre todo en esto de eso por un lado. Y el otro, el tema de somatizar los duelos por no tratarlos. Digo, ¿dónde está la importancia en tratar los duelos, no? Sí, en psicología siempre diferenciamos por ahí el duelo normal al duelo patológico. Un duelo normal tiene que ver con esto, con no somatizar, por poder expresar el duelo y dolerlo, te tiene que doler y tenés que pasar por todas estas etapas porque si no nos enfermamos y generalmente es el cuerpo que se presenta frente a la somatización. El duelo normal es entre 6 meses y a un año que uno está transitando esa pérdida, obviamente son procesos individuales. Y el duelo patológico es esto de que se encapsula, ¿no? Y vivo eternamente duelando una situación que ha pasado hace muchos años y no puedo salir de ahí o no puedo ni siquiera hablar de la persona que murió, no puedo ponerlo en palabras, no puedo hago de cuenta que nunca existió en mi vida. Entonces por ahí esto de hablar del dolor, hablar de la persona que existió, que esté muerta no significa que no pasó en mi vida. Y el tiempo debe tener que ver también por las situaciones en que se dan las cosas. Porque, por ejemplo, ayer teníamos la noticia de esta chica joven, hija de Enrique Sarcani, con 31 años. A ver, es algo que uno no espera, que una persona tan joven le pase algo. Bueno, ella puntualmente estaba enferma, pero vamos al caso de algún accidente, por ejemplo, de tránsito. Que tan repentino, ¿no? Claro, uno no lo espera, entonces todo el proceso de duelo empieza a partir de allí. Distinto es a cuando se da algo, me parece natural, que por ejemplo un padre, un abuelo, que uno ya lo ve que está viejito, claro, y uno va procesando, como bien decías vos, con anterioridad al duelo, es como que va ganando tiempo, y cuando el hecho sucede, es como que ya tenés gran parte de ese proceso transitado, digamos. Totalmente, y esos tiempos por ahí se acortan. Obviamente depende de esto, de la situación externa en la que se produce la muerte de un familiar, un ser querido, y de los recursos internos. Hay gente que tiene muchos recursos internos y que puede elaborar los duelos y las pérdidas de manera sana.
llorando, Sí, poniéndolo en Claro, palabras. apoyo- en palabras, el escribiendo apoyo a veces, ¿no? Escribiendo, El entorno. sacando a través del deporte lo que siente, Sí. y hay otra gente que se encapsula, se cierra y no le cuesta mucho más Claro. salir de esta Lo situación. importante es, a ver, como decirlo así, ponerlo en contexto, es soltar, porque por ejemplo, muchas veces escuchás que decís, no vayas tan seguido al cementerio porque no es bueno. A veces hay gente que le hace todavía misa una vez al mes que perdió su ser querido, y eso no está ni está mal ni está bien mientras sea para uno individualmente que le haga bien a ellos. ¿Y cuál sería el consejo? Claro, ¿cuál es el tip? Claro, el Por consejo ahí para... yo siento que es hacer lo que a vos te hace bien. Hay gente que le hace muy mal ir al cementerio y la Claro. obligan a ir, Sí. y es totalmente contraproducente. Sí. Y hay otra gente que realmente siente que es un espacio de acercamiento, de contarle sus cosas, y está perfecto si a vos te hace bien. Creo que el límite de todo tiene que ver buscar las herramientas que a vos te haga bien. Sí. Que uno tiene a mano. Que uno Claro. tiene a mano, y bueno, siempre la recomendación, si veo que esto a mí me está costando más de lo normal, me cuesta el día levantarme, salir, trabajar, buscar una ayuda profesional. Ujú. Hay un tema también, y tiene que ver con la gente que frente a una pérdida por ahí decide encerrarse, bueno, entra como en una especie de depresión. ¿Cómo se ayuda también a las personas depresivas? Porque es difícil cuando te plantean y dicen, no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de salir a ningún lado. Dicen, bueno, pero dale, no estés triste. No se trata de una cuestión de tristeza, sino es una persona que entra como en un pozo de depresión y que puede llegar a estar enferma también, ¿no? A partir de este duelo. ¿Esto se da normalmente? Sí, totalmente. Cuando vemos a alguien triste o mal, tendemos a consolar. No nos bancamos la tristeza ni propia ni en los demás. Y en esto, bueno, dale, salí. Me parece que por ahí el acompañamiento de los familiares, esto en la escucha activa, en ofrecerle unos mates, un abrazo, esto de querer consolar con palabras cuando no hay palabras, esto que hablamos recién. ¿Qué le vas a decir a una persona que pierde su hijo? No hay palabras para convencer. Y entender que estos procesos llevan tiempo, que uno no va a volver a ser el mismo por mucho tiempo, y que después convive con ese dolor. Entonces bancar esa angustia, acompañándola y respetándola, simplemente entendiendo que cada uno tiene sus propios procesos individuales. Y hay cierto paralelismo también con el duelo que tiene que ver con una pareja también, porque es una pérdida, Claro. ¿sí? Exacto. Entonces también es similar, quizás no una, o también sí puede ser una pérdida definitiva, porque uno no va a volver a compartir con esa persona, pero digo, es similar, Sí, el y de la misma proceso manera se es lleva igual, adelante. y las fases se pasan exactamente Bien. igual: enojo, tristeza, negación, aceptación. Lo mismo pasa cuando uno pierde una parte de su cuerpo, por ejemplo, en un Claro. accidente. Es muy traumático el perder un brazo, una mano. pierna, y eso también es un duelo que se hace frente a una pérdida de nuestro cuerpo. Siempre el mecanismo es lo mismo, y el duelo, por eso se habla de duelo, proceso de duelo, porque tiene que doler hasta que uno acepta esta nueva realidad, digamos. Claro, lo asimila. Hablemos esto, ¿no? Puntualmente, y lo que recién planteamos, el tema de, por ejemplo, una enfermedad terminal, donde sabes que tenés un proceso que tenés que transcurrir y es como una agonía alargada, porque realmente pasa tiempo hasta que llega ese momento de partir, ¿no? ¿Cómo se trabaja ese duelo? ¿Ese duelo es como un duelo dividido en etapas? ¿Cómo es? Y es muy difícil, tanto para la persona que es consciente de que se está muriendo, como para los familiares Claro, que lo sí, están los acompañando, amigos, todo. cuando en el tratamiento ya te dicen que no hay nada más para hacer, obvio. Hay procesos terminales que uno, bueno, tiene como bastantes esperanzas y otras no, y por ahí acompañarlo, focalizándonos en la vida de la persona en su totalidad, no en la última etapa, saber que todos somos conscientes de que nos vamos a morir. Lo real es que cuando uno se enfrenta a una enfermedad, ese estado de conciencia es mucho mayor, y bueno, esto de la angustia latente y el vivir al 100, ¿no? A veces vivimos como en pausa y anestesiados, creyendo que somos eternos, y Claro. realmente nos hacemos problema y drama por tantas cosas innecesarias. Y por ahí esto de tomar estas situaciones que a veces nos ha tocado de cerca, con gente conocida, sí, amistades, familiares, en decir, bueno,
realmente el estado de conciencia de vida y saber que no somos eternos, que la vida es esto, un instante, y que depende de uno cómo la va a vivir y de qué manera y en qué cosas vamos a focalizarnos. Eso también, ¿no? En Sí. esto, en qué es drama, qué no, con qué me quedo, qué es lo que me llevo de la vida, que en realidad lo único que me llevo son las experiencias vividas, ¿no? Y que en realidad las cosas suceden y está en nosotros, ¿no? También ver cómo nos afectan. No es que las cosas nos van a afectar, sino que está en nosotros ver cómo eso nos puede llegar a tocar o no. La vida simplemente pasa y es nosotros quien adaptamos, aceptamos o decidimos dejar de lado, bueno, algunas cosas que nos pueden llegar a hacer daño, ¿no? O hacer bien. Esto depende de cada momento. Tal cual. Cintia, te agradecemos como siempre por venir hasta el piso, por hablar con nosotros, por traernos a charla temas que por ahí no se hablan mucho y bueno, esperemos verte pronto. Bueno, gracias a ustedes por tocar estos temas que son difíciles a veces de Muy hablar. bien. ¿Cómo podemos encontrarte por las redes? En Facebook, Psicoterapia y Salud Emocional, Instagram, PSI-Salud Emocional y en celular 2664-334087. Salud emocional. Excelente. Salud Emocional. Excelente. Gracias, Gracias, Cintia. Bueno, Muy bien. a ustedes. Nosotros separamos y seguimos. Auspicia el siguiente móvil. Después de un año que todos los días fueron iguales,